Muy buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar el estudio y le vamos a pedir a nuestro hermano Sergito que comience con una oración. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos regalas, Padre, que podamos estar aprendiendo, Señor, y te pedimos que tú nos enseñes, que tú transformes nuestra mente, nuestro corazón, que podamos ser una iglesia, que podamos ser hijos tuyos conforme a lo que te agrada, Padre, y lo que tú tengas preparado para el día de hoy, que lo podamos atesorar y lo podamos poner por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy día vamos a terminar el estudio del evangelismo, ¿no es cierto? Recordando que estamos estudiando los dones espirituales, los dones de edificación, entre los cuales el primero de ellos que surge es el evangelismo, ¿no es cierto? Pero tratamos en profundidad o con cierta profundidad todo lo que tiene que ver con el evangelismo en términos generales, porque aparte del don, que es algo que se va a manifestar sin duda alguna en la medida que tú y yo practiquemos o hagamos evangelismo. El Señor va a ir revelando ahí esta responsabilidad, este privilegio, lo va a ir revelando como un don, ¿ya? Lo hicimos extensivo y debe ser así porque el evangelismo no es una responsabilidad o un mandato para quienes tienen el don, sino que es un mandato para todos nosotros como cristianos. Y utilizamos el pasaje del Evangelio de Marcos, donde se hace, capítulo 4, donde se hace alusión o se cuenta la historia del Señor Jesucristo de la parábola del sembrador, ¿no es cierto? La forma de enseñar de Jesús, entre paréntesis, era la forma característica que tenían los rabinos, y tienen los rabinos hasta el día de hoy, de enseñar a través de situaciones de la vida diaria, ¿ya? Un rabino, digamos, que tenga seguidores, o un rabino muy cotizado, entre comillas, es alguien que siempre está enseñando la palabra de Dios, pero a partir de situaciones cotidianas, ¿ya? Y Jesús hace eso, pero a la perfección, con las parábolas, y cada vez que el Señor está hablando, siempre está usando un modelo rabínico de enseñanza didáctica. Tenemos en la parábola la figura del sembrador, que por supuesto es el cristiano, la semilla, que es el evangelio, los tipos de tierra, que son los incrédulos con los que vamos a interactuar, y por supuesto también todo esto ocurre y transcurre en diferentes circunstancias y contextos, ¿ya? No existe una circunstancia o un contexto ideal, existen circunstancias y contextos de todo tipo donde vemos nosotros el desarrollo del evangelismo, ¿ya? Entonces no se olviden este cuadrito, porque es bien importante que nosotros tengamos siempre en mente que es un proceso. Para hablar, como dijimos de un principio de evangelismo, se tiene que dar esto, ¿ya? Si no hay una comunicación, una entrega de la semilla, no ha ocurrido evangelismo. Esta parte y esta parte no están bajo nuestro dominio, entre comillas, pero esto y esto por supuesto que sí, ¿ya? Bueno, hablamos de la prioridad, hablamos del cristiano como sembrador, analizamos la semilla, y algo que es bien importante recordar de la semilla propiamente tal, que no olvides tú y yo, hermano, hermana, que el evangelio, la semilla del evangelio es la única esperanza para el ser humano, no hay otra. Los seres humanos estamos de tránsito en esta tierra, creamos o no creamos en el Señor Jesucristo. Todos tenemos un punto de partida y tenemos un punto de término. No nos vamos a extender más allá. Nuestro paso en función de la eternidad o en comparación con la eternidad significa solamente un instante. Todos nosotros ya tenemos suficiente experiencia para saber y reconocer la temporalidad de las cosas. Los momentos difíciles, los momentos de felicidad, los momentos de alegría, los momentos de tristeza. Todo lo que significa el quehacer humano va a terminar un día. El punto de esta semilla no es pensando en mejorar, por así decir, lo que es mi realidad temporal, aunque se va a mejorar en muchos aspectos, pero no en los aspectos que el mundo o yo pienso que va a pasar, ¿ya? Se va a mejorar, por supuesto, pero esto apunta más allá de lo temporal, ¿ya? Más allá de lo temporal. Entonces,
Ese es el concepto de esperanza. La esperanza del Evangelio no radica en un mundo mejor, no radica en nada que tenga que ver con lo temporal, aunque los cristianos debiéramos hacer este mundo un poquito mejor. Pero no es esa la esperanza. La esperanza es más allá del concepto temporal. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no estamos traspasando otra opción de fe para la gente. No, estamos transmitiendo la única opción, el único camino, la única vida. Lo que Dios hizo por nosotros, lo analizamos. Hablamos de los incrédulos, ¿no es cierto? De la culpabilidad del ser humano, y esto también recordarlo. Satanás tiene sus agentes también, que son seres humanos, que van a través de las distintas formas de pensar que se han establecido en nuestra cárcel temporal en la que estamos, ¿no es cierto? Que es el ateísmo, las religiones falsas, tradiciones, la propia justicia, lo que yo digo, lo que importa, las obras en el caso de los religiosos, la propia maldad humana, Satanás, y por supuesto el sistema de pensamiento del mundo que está íntimamente relacionado con la figura de Satanás. ¿Ya? Y analizamos las circunstancias. Nosotros conversamos con mi hermano hace unos días, vivimos atrapados en una dimensión temporal. En esta dimensión temporal transcurren muchas cosas, ¿no es cierto?, que de alguna manera tienen una forma cíclica, y la verdad es que esas cosas siempre van a estar chocando con los límites, no vamos a poder ir más allá. Cuando los seres humanos tratamos de conocer esto, negando a Dios, como los ateos, jamás lo van a lograr. ¿Ya? Entonces, dentro de esas circunstancias nos vamos a encontrar con distintos tipos de tierra, gente religiosa, gente con la que quizás no tenemos una relación étnica, en el caso de la samaritana, gente enferma, con multitudes, en sinagogas, con gente que ejerce oficios, como el caso del publicano, de muy dudosa reputación, con gente que a lo mejor, bueno, esto es en el juicio de Jesús, dijimos, ¿no es cierto? Entonces vemos que una circunstancia tan extrema para Jesús mismo, igual fue un momento para que Él compartiera el Evangelio. Las pocas palabras que Jesús dijo en su juicio no tuvieron nada que ver con su autodefensa. Tuvieron que ver con proclamar que Él es el Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, las circunstancias, como dijimos, no son situaciones ideales, son situaciones, se van a dar en cualquier momento. Nosotros tenemos que estar preparados para que en cualquier situación se abra la oportunidad de compartir el Evangelio. ¿Ya? Vimos también el tema de los apóstoles, algunos aspectos, durante la fiesta, ante perseguidores, el ejemplo de Esteban, Felipe y el etíope, cómo Saulo se transformó por el Espíritu Santo en Pablo. ¿Ya? Y lo que vamos a ver hoy, para terminar, es la explicación del testimonio, que está relacionado siempre con el evangelismo, pero desde la perspectiva 100% bíblica. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del testimonio en los círculos evangélicos en general, se refiere más bien al relato del momento y las circunstancias de nuestro encuentro con el Señor, o que el Señor nos encontró, o en el momento en que se manifiesta Dios a nosotros a través de la persona de Jesucristo. Obviamente eso es parte de un relato y es parte del compartir muchas veces el Evangelio. No es el Evangelio, recuerde que lo vimos del minuto 1, pero puede ser parte del proceso. Ahora, ¿cuándo va a aumentar la posibilidad de que sea parte del evangelismo? Es cuando ese relato está en concordancia con nuestro estilo de vida. ¿Ya? Cuando la gente nos pregunta más bien por Dios o qué es lo que nosotros tenemos o por qué pensamos así, normalmente viene después de que esa persona ha observado un cierto estilo de vida. ¿Ya? Y eso es lo que en definitiva queremos ver hoy. Vamos a ir a Hechos, capítulo 26.
Vamos a ver un ejemplo de un testimonio que da el apóstol Pablo. Primero que nada, el apóstol Pablo está frente a Agripa, una autoridad romana, y él ha sido llevado y ha sido tomado prisionero, no por delincuencia, no por vagancia, no por ebriedad, sino por causa del evangelio, ¿ya? Y ni siquiera fue por causa de que los romanos directamente lo tomaron preso, sino que recuerden, siempre eran los judíos religiosos quienes lo denunciaban por el celo del avance del cristianismo como tal, ¿ya? Por favor. Entonces Agripa dijo a Pablo: «¿Se te permite hablar por ti mismo?». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo». Ya, él ahí está contando el antes. Le están diciendo, bueno, te trajeron preso por esto. Lo que le está diciendo Agripa es, en términos y palabras de nosotros, cuéntame tu testimonio. Ya vemos que tu vida es concordante con tu fe al punto de que estás preso por eso, ¿no es cierto? Entonces cuéntame, ¿cómo fue esto? Y él le relata lo primero, su condición de fariseo, de religioso extremo. «Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta razón, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Y ahí empieza, ¿no es cierto? Entonces él dice, yo estoy preso por esto. Yo era esto, era un religioso acérrimo y ahora se me juzga. Estos mismos religiosos de los cuales yo era parte, se me juzga por creer en la resurrección de Jesús, por creer en la promesa de Dios en la persona de Jesucristo. 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ya, entonces tenemos Pablo, se le permite dar su testimonio, cuenta cuál era su condición, un judío acérrimo, fanático, y que comienza a ejercer ese fanatismo cuando surge, según él, una secta de los cristianos, los empieza a perseguir, da su aprobación para que maten cristianos, porque ellos como rabinos, como religiosos no mataban, pero sí ordenaban al pueblo hacerlo, perseguía, metía en cárceles, torturaba. Todo eso, él creía que estaba rindiendo un servicio a Dios. Lo increíble era que los cristianos creían en la misma Biblia en la que creía Pablo. Los cristianos creían en el mismo Dios que creía Pablo, pero Pablo no tenía el Espíritu Santo, estaba con un velo, ¿ya? No era una persecución de musulmanes a judíos, musulmanes a cristianos, no. Creían en el mismo Dios. Recuerde que no está escrito el Nuevo Testamento todavía.
Entonces, cuando hablamos de la Biblia en el contexto del libro de los Hechos, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Pero que habían recibido los cristianos el Espíritu Santo que les revelaba que esa promesa se cumplió en Cristo. ¿Ya? Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Por eso hay que aprender hebreo, porque Dios habla hebreo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ya. Entonces, ven el proceso de cómo está testificando, pero cómo llegamos a este testimonio tan extenso del apóstol Pablo que el rey Agripa le permite dar. Porque su vida era un testimonio, testificaba y amparaba su fe, sus palabras. Un testimonio no consiste en relatar mis hechos ni cómo si Pablo hubiese empezado desde el versículo 12 para adelante, solamente, nosotros podríamos pensar que está relatando solamente el momento de su conversión, pero él se va atrás, se va a su forma de vida antes, está relatando el momento clave en que el Señor se manifiesta a él, momento que todos nosotros tuvimos, ¿no es cierto? Y el Señor lo encuentra, lo llama y le dice: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ya, Pablo iba a Damasco a ampliar su espectro donde poder perseguir cristianos. En el camino Dios lo encuentra, el Señor Jesucristo se manifiesta, Él lo recibe, se convierte. ¿Y qué es lo primero que hace el Señor? Le cambia automáticamente su misión. Automáticamente su misión. Y la manera de pensar de Pablo cambia radicalmente. Hay cosas que ocurren cuando nosotros, ¿no es cierto? Como en el caso de Pablo, hay momentos o hay pecados en los cuales viene el Señor a nuestra vida e inmediatamente nos va a empezar a transformar. Una vida o la vida de un cristiano es una permanente transformación al modelo de Dios. Y eso es lo que va dando y dando el testimonio. ¿No es cierto? Supongamos que el Señor hubiese venido a mi vida justo como cuando ya estaba siendo parte de un portonazo. Y el Señor me toma ahí, en la huida me tropiezo con un tratado o me escondo en una iglesia, estoy escuchando el Evangelio. El Señor, ¿qué es lo inmediatamente que va a hacer? Va a cambiar. No puedo seguir haciendo esto. No porque ya me pueda pillar la autoridad, sino porque es contra Dios. Eso es lo que pasó con Pablo. Él era un criminal que estaba convencido de que lo hacía estaba correcto. Y Dios lo cambia inmediatamente. Después empieza un proceso de transformación a lo largo de toda nuestra vida. Pero Dios inmediatamente lo cambia. ¿No es cierto? Eso, hermano, la vida de un cristiano que verdaderamente testifica de Dios es una vida cambiada. Tú y yo no podemos ser los mismos que éramos antes de ese encuentro.
se da, por eso estoy hablando del testimonio. Porque ¿qué sacamos que si ya Pepito venga a dar su testimonio? Sí, mira, yo en realidad hace 20 años conocí al Señor, me bauticé, sí, después me fui a Egipto, anduve 19 años, 6 meses en Egipto, pero ahora volví. No. ¿Sí? ¿Cómo es tu vida? Entonces la gente a veces se llena la boca contando que el Señor, no, y el Señor, y para mí el Señor. ¿Cómo es tu vida? ¿Por qué Agripa se interesó en escuchar a Pablo? Porque es extraño. Porque ¿qué hacemos con este tipo? Lo hemos torturado, le hemos pegado, lo aforramos, lo apedreamos. No hay forma de... ¿Qué vamos a hacer? Finalmente lo mataron. Pero hasta antes de eso, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué clase de Dios, pensando en ellos que eran politeístas, hace eso en la vida de una persona? Porque los ídolos, y cuando había idolatría, o cuando hay idolatría, ¿qué pasa? Uno se afilia a un ídolo porque el ídolo, entre comillas, le cumple. Le hace un sacrificio al que sea y le cumple. Y si no le cumple, se cambia a otro. ¿Ya? Pero en este caso, algo que nunca habían visto. Estamos hablando de un rey que quiere escuchar a un prisionero. Y le da espacio para que se explaye. Versículo 19 y 20, que no está ahí, pero aquí viene. ¿Qué hizo Pablo? Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. Yo venía a matar cristianos, venía a encerrar cristianos. El Señor me transformó, me cambió, me dio una orden y ahora yo no fui rebelde a esa visión. Con todo el costo que eso significó, partiendo que... Lo va a decir en el versículo 21. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, pretendiéndome en el templo, intentaron matarme. Ya, ahí está. Lo intentaron matar, ¿por qué? Por su testimonio. Su testimonio. ¿Ya? Entonces, vamos a ver enseguida los otros. La palabra griega es martureo, de donde deriva la palabra mártir. Ahora, un mártir no necesariamente llega a la muerte. ¿Ya? Un mártir sí es aquel que sufre y puede llegar hasta morir por la causa que defiende o proclama. ¿Ya? Muchísimos cristianos fueron mártires sin llegar a morir. Muchísimos fueron mártires llegando a morir. ¿Ya? Pero el concepto mártir es testigo, alguien que da fe de su creencia, de lo que cree, de lo que defiende, no solamente verbalmente, sino con su vida. ¿Ya? La Biblia está llena de relatos de mártires que fueron fieles al encargo dado por Jesús, por supuesto. Entonces a nosotros nos corresponde, cuando hablamos de testigo, testimonio, por eso les decía yo hace un par de semanas que cuando dicen testimonio, normalmente nosotros nos remitimos a el relato del momento y la circunstancia de nuestra conversión. ¿Ya? Y mientras más inflado sea el relato, como que es más espiritual. ¿Ya? Como alguien me dijo una vez, nunca me voy a olvidar, estábamos almorzando, yo casi me atoro. Estaba en copia, pues me dijo, no, me dijo, si a mí se me apareció el Señor. ¿Y se te apareció? Usaba otro vocabulario en ese tiempo. Pero en rigor le dije que era falso. ¿Ya? No sé quién se te apareció, pero Jesús no. Menos a vos. Entonces, cosas como esa, me apareció el Señor y esto, y yo en ese momento, y vi que se abrió el cielo, vi que esto, vi que acá, se abrió un portal, como ahora les da con los portales, y a un loco le pasaron las llaves para abrir portales. ¿Tú podías entender eso? Bueno, toda esa cosa, no, todo eso es herejía, diabólico, son instrumentos de Satanás. No vemos nada de eso ni en la historia de la iglesia ni en la Biblia misma. ¿Ya? Vamos a ver Hechos 14, 8 al 23. Entonces Pablo, su forma de vida,
su fidelidad al mensaje. Cuando Pablo está declarando ante Agripa han pasado por lo menos 30 años de su conversión, por lo menos, ¿ya? Por lo tanto, ha tenido todo un historial de testimonio que finalmente, entre otras cosas, lo llevó a estar delante del rey. Pero ¿cuál fue la causa? La predicación del Evangelio, ¿ya? Y él, incluso en su relato, habla de las 12 tribus de Israel, que es la esperanza de las 12 tribus, porque esa esperanza no se ha perdido. El cristianismo, recuerden, todo lo que vimos, no anula a Israel, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Ya, miren el contexto que tenemos. Llega Pablo a Listra, ¿no es cierto? Hace un acto de misericordia de sanar a un hombre, y en vez de la gente buscar al Dios de Pablo, en este caso, intentan adorar a Pablo. ¿Ya? Traen guirnalda, quieren decorar, hacer sacrificio. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Se dejó adorar, como a muchos les gusta hoy día. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ya. Entonces, ¿cómo respondieron ellos? Evangelizaron. Evangelizaron. Después, versículo 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Fíjense esto. Finalmente, imagínense el cambio radical de querer llamarlo Júpiter y Mercurio a apedrear a Mercurio, ¿ya? Que era Pablo. Entonces, ¿por qué? Ese es el odio de Satanás ante el Evangelio. A veces Dios le permite a Satanás hacer uso de cosas así contra su pueblo. A veces lo contiene, pero Satanás todo el tiempo lo único que quiere es destruirnos. ¿Ya? Entonces, lo apedrearon pensando que ya estaba muerto. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Pausa. Muchos dicen que esto fue un milagro, que probablemente Pablo sí murió o quedó tremendamente mal herido y milagrosamente el Señor lo volvió a levantar. Pero probablemente en el 99,9% de nosotros nos habríamos levantado y no entramos nunca más a Listra. ¿Ya? Si el milagro no es que lo levantó, el milagro es que volvió a entrar. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Volvieron a Listra. ¿Y qué hicieron? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Pausa. Volvieron a Listra todos.
¿Y qué le exhortaban a los discípulos? Los animaban y los exhortaban. ¿A qué? A mantenerse firme en la fe. Pregunta, ¿tenía espalda Pablo en su testimonio para decirle esto a sus hermanos? Ese es el punto. El testimonio tiene un efecto hacia el inconverso, pero también tiene un efecto hacia el pueblo, hacia nosotros. Nosotros nos animamos con este testimonio cuando vemos un hermano que sabemos que está, un hermano, una hermana que está pasando situaciones realmente difíciles de enfermedad, de necesidad, pero vemos su ánimo, su esfuerzo, su gozo en el Señor. Claro que nosotros nos animamos. ¿Ya? Entonces por eso es que entre cristianos nunca nos juntamos a lamernos la herida, o no debiéramos. Los cristianos nos juntamos para animarnos, para sacarnos adelante. Eso, hermano, es súper importante. Por eso uno tiene que saber, cuando nos juntamos nosotros, nos juntamos con alguien que está pasando un problema. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a llegar? No vamos a decir, no, le vamos a decir, no importa, el Señor está contigo. No, tenemos que ser sensibles también, pero ayudarlo a ver, a levantar la vista, porque Satanás quiere esto con nosotros. Por eso el Señor dice, pon la vista en las cosas de arriba, allá está tu esperanza, no en la de la tierra, ni siquiera para abstraerte del problema, sino para darle una visión con la dimensión de Dios, porque Dios está sobre todo y Él tiene una perspectiva panorámica. Si yo lo miro a Él, puedo tener un chispazo en su perspectiva, en la palabra, porque en última, ¿dónde se termina todo? En la muerte. Todos vamos para allá, si es que el Señor no viene por nosotros antes. Pero el tema es después de. Si nuestra, recuerda lo que dice Pablo en Corintios 15, si nuestra esperanza está solamente puesta en esta vida, somos dignos de lástima. Por eso dice, si esta vida es lo único que nos espera, entonces comamos, bebamos, robemos, trafiquemos. ¿Ya? Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ya. Hechos 16. Recordamos el encarcelamiento de Filipo. La historia, bueno, espero que todos la sepan. Pablo llega a Filipo, ¿no es cierto? Y anda una niña que tiene un espíritu de adivinación y anda atrás de ellos varios días diciendo, estos son hombres de Dios que les habla la verdad. Y en un momento Pablo se da vuelta y expulsa al demonio de adivinación. ¿Ya? Y obviamente eso generó que los amos de esta chiquilla, ¿no es cierto?, que era esclava de ellos, se fueran contra Pablo, porque de ahí venía su ganancia. Porque además el demonio era de verdad, no era un chanta, o sea, de verdad la niña estaba endemoniada y adivinaba. ¿Ya? Y obviamente se arma un tumulto, toman preso a Pablo y vamos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Los apedrearon, les rompieron la ropa, los azotaron. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ya, entonces vemos a Pablo, que son tomados prisioneros probablemente al mediodía, que era el momento de mayor afluencia en las plazas, lugares propicios para la predicación. Los toman prisioneros y llegan a la cárcel, los meten a lo profundo, los colocan en un cepo. No están solos, hay otros presos, ¿no es cierto?, que quizás también los golpearon, los insultaron, los escupieron, quién sabe qué. Seguramente el carcelero le dijo, niños, pongan las manos así, ¿cómo está? ¿Apretadito o no? Entonces, todo lo que podemos imaginar, cada vez que estamos leyendo un relato, imaginen cosas, imaginen eso. A veces el relato es eso, nomás un relato, pero la vivencia debe ser muchísimo, millones de veces más fuerte. Pero a medianoche
orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ya estamos en la medianoche. Han transcurrido unas 10 horas desde que los tomaron prisioneros y pasó todo. Estos presos que probablemente en un principio se rieron, los insultaron, los golpearon igual, todos para encima los otros estaban imposibilitados a moverse, ya a esta altura están oyendo. O sea, a estos tipos, pensaban ellos seguramente, ¿qué tienen? ¿Qué fuerza los hace resistir todo esto? ¿Qué clase de Dios es ese, que no conocemos, que los trata tan mal, pero ellos responden con tanto amor? ¿Qué debe haber? ¿No es cierto? Y están ahora escuchando, porque Pablo y Silas, ¿qué están haciendo? Cantaban, oraban y cantaban. A lo mejor oraban hasta por los mismos presos, a lo mejor oraban por el carcelero. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Pausa. Pablo y Silas no tenían idea que Dios iba a hacer un terremoto. Ellos no sabían nada de esto, ni siquiera sabían que nosotros íbamos a estar 2000 años después en un rincón del mundo leyendo su historia. Ya no creamos que no estaban haciendo nada, ni habían cámaras, no. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Ya, ocurre este terremoto, que sin duda alguna es un terremoto, entre comillas, sobrenatural desde el punto de vista que Dios lo orquestó. Siempre Dios está en control de todo, pero este fue para soltar todo, abrir las cárceles. Y el guardia despierta, y los guardias, cuando se les escapaba un preso en su guardia, si tenía 5 y se le escapaba uno, igual le cortaban la cabeza. Entonces el guardia no hizo ni el intento de correr. Pescó el cuchillo y se iba a matar nomás. ¿Ya? No, así se matan los japoneses. Es como así. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Momento. Si hubiese dicho, no te hagas ningún mal, Silas y yo estamos aquí, habría sido como lógico, porque ¿qué tiene que estar lo otro esperando? Si se le abrieron las cárceles, arrancan y chao. Pero ¿qué pasó en la vida? No sabemos cuánto, pero ¿qué pasó en la vida de esos hombres esas 10 horas o 8 horas o las horas que hayan sido, que convivieron con estos dos hombres que le estaban dando un testimonio gigantesco? Tienen que haberle predicado el evangelio, porque lo hacían en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Sus oraciones, todo. En cualquier circunstancia. Y esos hombres no se escapan. ¿Ya? Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, ¿qué impresionó al carcelero finalmente? El testimonio. También escuchó de salvación. Ese hombre experimentó en esas horas en que estuvo Pablo y Silas en esa cárcel, en que los escuchó, en que vio el cambio en los reos, en que todo lo que sucedió, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué clase de Dios es este? ¿Por qué? ¿Qué es lo que gana? Estoy hablando en términos humanos. Se ganó el respeto de los reos y del carcelero, Pablo y Silas. ¿Por qué muchas veces se le falta tan fácilmente el respeto a Dios y por qué hay tan poco respeto a Dios en el mundo de hoy? Es cierto, la maldad y todo lo que pensemos nosotros, pero también porque muchos se llenan la boca con que son cristianos y viven peor que los paganos. Eso es lo que pasa. Porque si ese que se llama cristiano, ese que va a una iglesia, eso que vive de esta manera, ese Dios no vale
no vale. No importa que yo le diga, no, el Señor. No, la vida que ven, y no estoy hablando de una vida perfecta, estoy hablando de una vida consagrada. Pablo y Silas no eran perfectos, por supuesto que no, y nadie lo es, pero su testimonio impactó. Entonces, cuando hablemos de testimonio, hermano, quiero que pensemos en esto, cómo es mi vida en relación a mi relato. Y si es que mi relato va a ayudar en algo, pero es mi vida la que cimienta, ¿no es cierto?, el evangelio que voy a compartir. ¿Ya? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ya. Entonces, ¿se dan cuenta cómo comenzó esta historia? Un demonio, una mujer liberada de un demonio, de adivinación, golpes, encarcelamiento, injusticia, ¿tá? Y vemos después todo el proceso, cómo es que Dios abrió esa puerta, porque ellos estaban siempre preparados a predicar el evangelio, siempre preparados, siempre pensando, esta es una puerta, no pensando las circunstancias, no me estoy fijando, Pablo no se está fijando en lo terrible de sus circunstancias, en cómo Dios, no, sino que siempre pensando en cumplir, ¿qué cosa? El mandato que Dios le dio cuando se convirtió. ¿Se acuerdan el mandato que vimos recién? Que está en Hechos 9, va a ser luz a las naciones, a los gentiles. ¿Ya? Entonces, esto, hermanos, es a lo que se refiere el concepto bíblico de testimonio. Los relatos bíblicos, también en el Antiguo Testamento, recuerdan Hebreos 11, dice, todos ellos, aunque sufrieron, aunque esto, no recibieron lo prometido, pero lo saludaron desde lejos. Eso también es parte del testimonio. Ellos saludaron la promesa. Nosotros hoy día vivimos el cumplimiento de esa promesa. ¿Ya? Entonces, el testimonio, y esto, hermanos, obviamente nosotros hoy estamos en una situación en la cual Dios tiene la maldad contenida, ¿no es cierto? Por eso oramos por nuestros gobernantes, para que podamos vivir una vida quieta y reposadamente en la predicación del evangelio, que en nuestra existencia tenemos las cosas cubiertas, pero Satanás va a tratar siempre de engañarnos de que nuestras metas y aspiraciones son, y en eso se nos tiene que ir la vida. No, la vida no se nos tiene que ir en eso. Eso es parte de la sobrevivencia, pero no es la vida. El mismo Señor Jesús dice, no es el cuerpo más que el vestido, no es la vida más que la comida. Entonces, ¿por qué nosotros estamos muchas veces entristecidos y amargados? Porque nuestros sueños, ilusiones que están sembradas en esta cárcel no se cumplen, y lo más probable es que no se vayan a cumplir. Y es más, a los que se les cumplen tampoco son felices. ¿O no conoces tú gente que lo tiene todo, igual es infeliz? Y no se trata de decir, infeliz, yo tengo al Señor. Se trata de que el ser humano quiere una paz que no la va a encontrar acá. Porque nosotros nacimos, y aunque aún los inconversos tienen la eternidad en su corazón, tienen el anhelo de trascender de algo. De algo. Y hasta que Dios no se presente en sus vidas, nunca van a encontrar la paz, el bienestar de Dios. Esa es la forma en que nosotros tenemos que vivir, buscar vivir y luchar vivir, hermano. Donde Dios nos ha puesto. Donde Dios nos ha puesto. Entonces, cuando empezamos a decir, no, es que no es fácil. No, para nadie ha sido fácil, menos para ellos. Por eso este ejemplo es maravilloso, porque no es Jesús. Jesús es el ejemplo supremo. Pero Hechos 1:8, el mandato para nosotros.
Pero recibiréis poder cuando haya venido Un momento, ¿recibiréis qué? Poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo? Ya, pues. Entonces, ¿recibimos poder para qué? Para ser testigos. ¿Ah? No de Jehová, claro. O sea, sí de Jehová, pues el problema es que ellos están, no de la Watchtower. ¿Se entiende? Recibimos poder ¿para qué? Para ser mártires, para ser testigos, para que nuestra forma de vida, ¿no es cierto?, se condiga con nuestra fe, o por lo menos con la fe que proclamamos. No de forma perfecta, pero tiene que haber una tendencia en nosotros. Tiene que haber cambios, tiene que haber una tendencia. Bueno, vemos nosotros en el libro de Apocalipsis, no lo busquen, en el capítulo 1:5, Jesús se presenta como el mártir fiel. Él llegó hasta la muerte. Él es el mártir fiel por excelencia. ¿No es cierto? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Él llegó a ser esto. El mártir fiel, el testigo fiel. Testificó todo lo que el Padre le dio. ¿Ya? Después tenemos los mártires cristianos. Apocalipsis 6, 9 al 11, ese sí. Este es un grupo de mártires cristianos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ya. Entonces tenemos las almas de los que habían sido muertos por el testimonio. Este grupo es el grupo que vamos a ver, está en capítulo 7, versículo 9. ¿Quiénes son estos? Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ya, ahora, versículo 13, ahí mismo. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya, este grupo son los millones de cristianos mártires, creyentes mártires de la gran tribulación. Recuerden que la tribulación son 7 años. A los 3 años y medio el anticristo se va a manifestar como tal, va a pedir adoración y va a comenzar a perseguir a muerte a judíos y a todos los que se han convertido por el ministerio, principalmente de los judíos, porque hoy día a los gentiles le llevamos el evangelio a los judíos. En aquel entonces los judíos le van a llevar el evangelio
a los no judíos. Y se va a producir una mortandad gigante. Ese va a ser el periodo más grande de avivamiento. Y en ese tiempo el anticristo va a tener carta no blanca, negra, para hacer y deshacer como él quiera. Y se va a repetir, ¿no es cierto?, lo que pasó en la iglesia del primer siglo, que estaba bajo el Imperio Romano. Hoy existe persecución, asesinato, muerte, pero aunque son cada una de ellas terribles, son cosas en sectores del planeta. Cuando el anticristo esté gobernando, como tal, va a ser en todo el planeta y va a contar con toda la tecnología y con toda la capacidad para matar miles y miles y miles, que no se arrodillan ante la figura, que no se dejen marcar, ¿ya? Que no se quieran marcar. Entonces va a volver eso. Hoy, ¿por qué hay mucha más apostasía? Iglesia falsa, doctrina falsa, porque está contenido esto. Y nosotros que tenemos conciencia de esto, aprovechemos este tiempo para evangelizar, para compartir el evangelio. La gente la convierte al Señor, no nosotros, pero tenemos que compartir el evangelio. Que no pase una semana sin que hayas compartido el evangelio. No quiero decir que no pase un día, pero por lo menos que no pase una semana sin que a alguien le compartamos el evangelio. Si estamos orando, ¿no es cierto?, bajo cualquier circunstancia se va a abrir esa posibilidad, pero nosotros tenemos que estar enchufados y no tengamos ni vergüenza ni miedo, porque antes, cuando estábamos en la mentira, no teníamos ninguna vergüenza para proclamarla y para contarle a la gente. Y hoy día que estamos en la verdad, y ahí nos damos cuenta que es la verdad, porque la verdad de Dios va a producir una respuesta. Y esa respuesta puede ser una respuesta, entre comillas, positiva, o una respuesta, pero va a comenzar a generar brechas. El Señor dijo, yo vine a dividir, no a las personas por sí, la palabra de Dios. Porque te vas a juntar con personas que creen que Buda, que creen que esto, que católico, que acá, que ateo, que los portales, que esto, que los agujeros negros, que todas las cuestiones. Y tú vas a decir, para mí solo es Jesús. Es el único Señor, el único Salvador, creador del cielo y de la tierra. Eso es como tirar una bomba. ¿O no? ¿No han vivido eso? Es como tirar una bomba. Pero no te puedo creer, tú, una persona tan inteligente, como va a ser tan cerrado de mente. No te imaginas lo cerrado de mente que soy. Pero ¿cómo tú me vas a decir que yo no te digo nada? Te estoy diciendo. Entonces, o la gente se va a apartar, pero va a observar. Va a respetar tu fe, mi fe, en la medida que haya una concordancia. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Pero si nosotros vivimos como ellos, pecamos como ellos, no tenemos, ¿sabes qué? Es un Dios de papel más nomás. Es un Dios de papel más. Por eso pusimos estos ejemplos. ¿Ya? Bueno, el capítulo 11 están los dos testigos, mártires. Los dos testigos, Moisés y Elías, que también los matan al terminar su ministerio. En fin, mártires. No todos los mártires terminaron muertos, pero todos los mártires sufrieron por el evangelio, por la forma de vida que tenían. ¿Sabes cuál fue el ingenio? Porque fue eso. El ingenio más grande de por qué Constantino se transformó en el emperador más grande del Imperio Romano, porque Constantino dijo, ¿por qué estamos gastando energía, recursos en perseguir a esta gente que paga los impuestos, que lo único que dice es que adora a un tal Jesús? Entonces, esta
gente son los mejores ciudadanos. ¿Por qué están presos? Porque proclaman a Jesús. ¿Mataron a alguien? No. ¿Robaron? No. ¿Pagaron los impuestos? Sí. ¿Son trabajadores honrados? Sí. Entonces, ¿qué hace esta gente en la cárcel? A mí me da lo mismo que lo que crean. Lo necesitamos. Y entonces el edicto de Milán no se persigue más a los cristianos. Después aparentemente se convirtió y toda esa historia como sea, Dios sabrá si lo encontramos o no, pero el tema es que fue una jugada maestra. Una de las razones por las cuales el Imperio Romano de Occidente terminó cayendo es por todo lo que se desgastó persiguiendo cristianos. Bien, ¿alguna pregunta? Ya. Terminamos entonces evangelismo. Gracias, Padre, por el estudio del día de hoy. Gracias por la vida de Pablo, de Silas, de Bernabé, Padre, que son altamente inspiradoras para cada uno de nosotros, Padre, en circunstancias tan difíciles, Señor. Han sido testimonios, han sido mártires, Padre, para tu gloria. Te pedimos, Padre, que tú examines nuestras vidas, Padre, tú la peses, Padre, y permitas, Señor, hacer ese examen cada uno de nosotros, Padre, si hemos sido buenos testimonios, hemos sido buenos mártires, Padre. Perdona las veces que no ha sido así, perdona las veces que hemos sido vencidos por la vergüenza, por el miedo. Perdona, Padre, por las veces que hemos privilegiado nuestras cosas, nuestro orgullo, Padre, y no a ti. Hay tantos planes en nuestras vidas, Padre, y queremos que esos planes sean siempre lo tuyo, Padre, tu reino. Qué mejor cosa es vivir para tu gloria, qué mejor cosa es vivir bajo tus alas, Padre, como dice el Salmo 91, y confiados en, Padre, que tú siempre vas a dar la cobertura, vas a ser siempre nuestro amparo y vas a ser siempre nuestra defensa. Hay tanta burla, Padre, del mundo hacia ti, hacia tu Hijo Jesucristo, Padre, hay tanta menosprecio, Padre, y eso no es todo, pero en gran parte ha sido por nuestro mal testimonio, Padre, para quienes nos rodean, porque no ven a Cristo en nuestras vidas, Padre. Que eso no sea así. Te pedimos perdón, Padre, y también esta oración es llena de esperanza, llena de alegría y de gozo, porque confiamos en que cuando viene alguien a ti, tú no lo echas fuera. Confiamos que al corazón contrito y humillado, Padre, tú nunca lo desechas, Padre. Y si hemos tenido una vida de mal testimonio delante de ti y de las personas, Padre, que eso sea cambiado, que eso sea transformado, que podamos ser llenos de ti, llenos de tu palabra, llenos del Espíritu Santo, Padre, que las personas no nos vean a nosotros, sino que nos vean a ti en nuestro diario vivir, que ese anhelo de nuestro corazón sea vivo en cada uno de nosotros, Padre, y que podamos darle gloria y honra a Cristo, que podamos predicar el Evangelio. Qué hermosa tarea, Padre, qué hermosa responsabilidad, y renueva nuestra fuerza, nuestros denuedos, Padre, para todas esas cosas que son tuyas, Padre, sean agradables delante de ti. Padre Santo, que nos podamos ir desafiados, Padre, animados, para que esto que hemos recibido el día de hoy se guarde en nuestra mente, en nuestro corazón, la podamos aplicar, Señor, en nuestra vida, y un día nos podamos presentar delante de ti como obreros aprobados, Señor, por ti. Gracias, Padre, sabiendo que todo es por gracia. Tenemos vidas imperfectas, pero sabemos, Señor, que somos tus hijos, Señor, y que nuestro corazón siempre esté inclinado a ti, Señor. Obra por medio de tu Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer esta obra. Hazla tú en cada uno de nosotros, Señor. Disponemos nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros propósitos, nuestras metas, Padre, y que hagas tú la obra para la gloria de Cristo. Dejamos esta oración delante de ti y te pedimos, Señor, humildemente, Padre, que tú obres en cada uno de nosotros y nos hagas un poquito más a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.